El patrimonio de una persona física no desaparece después de la muerte. Continúa formando parte de una entidad jurídica cuyo titular es reemplazado por una persona jurídica que está investida de sus derechos y obligada por sus cargas. En este video abordaremos los temas del derecho sucesorio y la sucesión testamentaria. Lo principal que debemos conocer sobre el derecho sucesorio es que es la transmisión de bienes y derechos, obligaciones no extinguidas por la muerte a uno o más personas que son llamadas a adquirir por testamento o por ley. La manera en cómo se le transmiten derechos y obligaciones, bienes de una persona cuando muere, las normas ya se encargan de definir el reparto de bienes y derechos, la forma que deben tener los testamentos, qué hacer en caso de que no existiesen, o los motivos por los que los potenciales herederos no pueden suceder a una persona. Esto se divide en 3 etapas: la sucesión testamentaria, sucesión legítima y disposiciones comunes a la primera y segunda. Los elementos de la sucesión son la relación transmisible, la persona que transmite, el que recibe la relación y la vocación o llamada herencia. Ahora bien, los sujetos. Los sujetos son el causante, que es la persona que transmite, el testador, que es el causante que dicta el testimonio, el heredero, que es la persona o personas que reciben el patrimonio, el legatario, persona que recibe determinados bienes, la albacea, que es básicamente el encargado por un testador o un juez de cumplir la última voluntad del causante. Ahora bien, ¿cómo puedo yo ejercer mi derecho sucesorio? Hay 4 maneras: por testamento, por donación, por legado o por herencia. Ahora bien, como nos menciona el artículo 1262, dice que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. El 1263 nos dice que se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, sea testamentaria y legítima. 1264 dice: el testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará bajo, o sea, legítima. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. El legatario adquiere un título particular y no tiene más cargos que la expresamente le imponga el testador. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Si todos los herederos perecen en el mismo accidente, no habrá lugar a la transmisión de herencia. Ahora bien, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria. A continuación, diré algunos conceptos básicos con respecto a la sucesión. Hablamos de herencia, heredero, testamento, legatario y testador. Ahora, la herencia es un acto que consiste en la transmisión de los bienes, deberes y derechos de una persona fallecida a otra. El heredero es la persona que fue designada para recibir una herencia, es decir, para sustituir al fallecido, así sus derechos, bienes y obligaciones. Testamento es el acto por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. El legatario es un sucesor testamentario o título particular, es decir, que solo puede recibir bienes o derechos concretos y determinados. El testador es la persona que decide libremente sobre sus bienes para después de su fallecimiento, a través de un documento, declara y cumpla deberes para después de su muerte. Ahora bien, hablaremos sobre el legado. El legado es más como un regalo que el testador le da a alguien. Ahora, veremos las clases del legado. En ellas existe la cantidad,
la cosa agraviada, la liberación de un derecho o gravamen, algo que se llame como alternativo, el crédito y liberación de la deuda, pago de alguna deuda, universalidad. Hay algo que se llama piadoso, que es como decir dejar mi voluntad, mi colección de instrumentos musicales a la Asociación Universitaria de la Tuna de la Facultad de Medicina. Ese vendría siendo un ejemplo sobre piadoso. Ahora bien, la donación. Esta se transfiere de manera gratuita. Bien, pueden ser bienes materiales, culturales. La herencia, cuando alguien muere y deja a sus seres queridos su legado. En esta existen dos tipos de herencias, que viene siendo la intestada y la herencia testada. La intestada es la herencia de quien murió sin testamento y la testada, por todo lo contrario, es la herencia de cuando la persona fallecida realizó el testamento. Ahora hablaremos sobre la capacidad e incapacidad de testar. El artículo 22 del Código Civil Federal nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Esto habla básicamente sobre la capacidad jurídica, obviamente. El artículo 1305 nos habla de que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. ¿Quiénes no pueden testar? Los menores de 16 años y los que no disfrutan de un juicio cabal, habitual o accidental. Ahora bien, hay ciertas excepciones con respecto a la incapacidad. Puede testar un demente en un momento de lucidez a los artículos siguientes. Hablaremos sobre 1308, 9, 10, 11 y 1312. Siempre un demente pretende hacer testamento es en un intervalo de lucidez, hay ciertos requisitos que debería cumplir. Uno de los principales es que el juez nombre 2 médicos, de preferencia especialistas en la materia, para que examinen y dictaminen acerca de su estado mental. El juez deberá asistir obligatoriamente. También será constar en acta formal el resultado del reconocimiento. Si este fuera favorable, se procederá, desde luego, a la formación del testamento ante notario público. Firmarán el acta, además del notario, testigos y el juez, y los médicos que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento. Para juzgar de la capacidad del testador, se entenderá especialmente el estado en que se halle al hacer el testamento. Si en algún momento esta persona pierde la lucidez, el testamento quedará completamente inválido. No importa en qué momento del testamento sea presente este efecto. Ahora bien, ¿qué es el testamento inoficioso? El testamento inoficioso es cuando el testador, en uso de su patrimonio, y deja de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a las personas. Más específicamente, en el Código Civil Federal, en los artículos 1374, 1375 y 1376, que nos dicen lo siguiente. Es inoficioso el testamento en que se deja a la persona alimenticia según lo establece en este capítulo. El preferido tendrá solamente derecho a que se le dé pensión que corresponde, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique este derecho. Y la pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya grabado con ella a algunos de los partícipes de la sucesión. Ahora bien, las formalidades del testamento nos dicen que el testamento es, en cuanto a su forma, ordinario o especial. El ordinario puede ser público abierto, público cerrado, público simplificado o hológrafo. Y el especial, privado, militar, marítimo o hecho en país extranjero. Ahora bien, ¿quiénes no pueden ser testigos del testamento? Entre ellos no pueden ser los amanuenses del notario que autorice, menores de 16 años, los que no estén en su sano juicio, ciegos, sordos, mudos, los que no entiendan el idioma que habla el testador, los herederos o legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos, y los que hayan sido
condenados por el delito de falsedad. Ahora, para que quede un poco más claro, el testamento oficioso es el medio de difusión con representación de organización del gobierno y el testamento inoficioso es un medio de protección. Ahora, mientras el testador siga vivo, los bienes señalados en el testamento siguen siendo su propiedad y podrá disponer libremente de ellos.